Buenas tardes, les pedimos de la manera más atenta tomar sus asientos para comenzar. A medios les solicitamos mantenerse en los pasillos para despejar las áreas centrales del evento, por favor. Y agradeceremos también puedan poner sus teléfonos celulares en silencio para evitar interferir con el desarrollo del evento. A nombre de Cómo Vamos Nuevo León, les damos la bienvenida a Gobernador Cómo Vamos, la presentación de resultados de la tercera evaluación al actual gobierno estatal, en la cual se dialogará sobre los principales retos y avances del cuarto año de gestión del gobernador Samuel García Sepúlveda en los ejes de seguridad, medio ambiente, movilidad y desarrollo urbano, economía, desigualdad, salud, educación, gobierno y finanzas públicas. Damos una especial bienvenida al Gabinete del Estado, así como a las autoridades que hoy nos acompañan. Por supuesto, agradecemos también a representantes de organizaciones civiles y de la iniciativa privada, así como a la comunidad universitaria y público general por su presencia. De manera especial, extendemos nuestro agradecimiento al Tecnológico de Monterrey por ser sede de este importante evento y cedo la palabra al ingeniero Juan Pablo Murra, rector de esta universidad, para compartir un mensaje de bienvenida en representación de la institución. Bienvenido. Muy buenas noches, bienvenidos secretarias, secretarios, directores, a todas las autoridades que nos acompañan. Un gusto recibirlos en el Tecnológico Monterrey. Me comparten que vamos a extrañar al gobernador Samuel García, tuvo un compromiso en Ciudad de México y desafortunadamente no nos va a poder acompañar, pero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. También agradezco a las cámaras, a las organizaciones de sociedad civil, a los consejeros de Cómo Vamos, de Consejo Cívico y de manera muy especial a los estudiantes, profesores, comunidad del Tecnológico Monterrey y de otras casas de estudio que nos acompañan. Para el TEC, ser sede de este ejercicio significa apostar por algo esencial en toda democracia. Una conversación abierta entre gobierno y ciudadanía, para entender dónde estamos y sobre todo hacia dónde queremos avanzar. Y esta reflexión nos debe llevar a la pregunta que da origen a este espacio: ¿cómo vamos? Muchas veces la buscamos responder pensando nada más en cómo va el gobierno que nos gobierna en este momento. Pero el cómo vamos es una pregunta colectiva. Es preguntarnos cómo vamos todos como comunidad. Porque lo que sucede en un estado no depende únicamente de las autoridades, sino también de la manera en que cada persona decide involucrarse en la vida pública. Dicho esto de la responsabilidad colectiva, también creo que es importante recordar una frase de nuestro profesor Sergio Fajardo, que dice que las decisiones más importantes las toman quienes nos gobiernan. Y por eso importa quién está al frente y cómo ejerce su responsabilidad. Esa idea es fundamental para cualquier democracia. Pero también debemos reconocer que ningún gobierno nos va a transformar por sí solo el rumbo de nuestra comunidad. Ahí es donde entre la ciudadanía, cuando dialoga, cuestiona, propone y se organiza, se convierte parte fundamental de este rumbo. Quiero recuperar una reflexión de Gabriel Said, pensador regiomontano y exatec. Tiene un libro muy bueno que les recomiendo, se llama 1000 palabras, y una de las palabras de las que habla es civil. Said explica que lo civil ha sido siempre una forma de nombrar lo que no es militar, eclesiástico o estatal, es decir, lo que surge desde la sociedad misma. Y va más allá, recuerda que civis no significa habitante de una ciudad, sino alguien que es ciudadano con el otro, conciudadano, alguien cuyo estatus existe en relación a los demás, no con el territorio. No es mi ciudadano, sino mi conciudadano. Esta idea es poderosa, porque descoloca la noción pasiva de ciudadanía. Ser ciudadano no es solo vivir en un estado, es reconocernos mutuamente como parte de un mismo destino. Ese es el espíritu con el que se construyen comunidades fuertes, no desde la autoridad hacia abajo, sino desde los vínculos entre personas que se saben corresponsables. Dos de nuestros profesores, Jesús Cantú y Marta Ochman, de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, sistematizaron 8 competencias ciudadanas que proponemos aprender y practicar. Primero, razonar desde el bien común. 2, respetar y valorar la diversidad.
3. Comprender cómo funciona la democracia. 4. Participar con responsabilidad en lo público. 5. Respetar la ley. 6. Vigilar y exigir contrapesos a la autoridad. 7. Vivir los valores democráticos en lo cotidiano. Y 8. Resolver los conflictos de manera pacífica. Si la pregunta es cómo vamos, empecemos por cómo voy yo en estas competencias. Ahí empieza cualquier mejora colectiva. Como universidad, reafirmamos que la educación y el conocimiento tienen un propósito público. Contribuimos con datos, análisis, evidencia y especialistas porque creemos en la corresponsabilidad, también es una forma de ciudadanía. Los retos que enfrentamos como Estado son complejos y cambiantes, y ninguna institución puede resolverlos solos. Avanzamos cuando gobierno, ciudadanía y academia encuentran un punto común: trabajar con evidencia, con apertura y con la convicción de que los problemas públicos se resuelven mejor cuando se asumen de manera compartida. Reconozcamos los avances y también cuestionemos los desafíos, y reafirmemos que cada acción, cada dato y cada voz cuenta para construir un Nuevo León más justo, más seguro y más próspero. Como cierre, una idea más que escuché alguna vez en la casa de don Eugenio Garzazada. Es una frase de Ortega y Gasset que dice: es más el que se exige más. Gracias a Cómo Vamos Nuevo León por recordarnos que la participación ciudadana es y seguirá siendo una de las herramientas más poderosas para transformar nuestra vida pública y recordarnos todos que en Nuevo León nos exigimos ser mejores para servir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por este importante mensaje. Reconociendo la importancia de este ejercicio para el seguimiento y monitoreo de los ejes públicos más importantes para Nuevo León, en esta edición la dinámica se dividirá en 3 momentos principales. En primer lugar, comenzando por una introducción y contextualización de la evaluación y panorama general de la gestión estatal actual, para posteriormente pasar a la presentación de resultados de acuerdo a la metodología e indicadores analizados por la plataforma de Cómo Vamos Nuevo León en el año en curso. Finalmente, esto abrirá un diálogo entre secretarios estatales y especialistas en torno a los temas críticos para el Estado observados en esta evaluación y considerados fundamentales para la construcción de espacios de rendición de cuentas. Para comenzar, doy la bienvenida a Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, para la presentación del contexto de esta tercera evaluación. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera evaluación de Gobernador Cómo Vamos. Me gustaría agradecer a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, de manera particular al Gobierno estatal, representado por sus secretarias y secretarios, pero también a funcionarios públicos de todos niveles, a quienes les dimos lata estas últimas semanas. Agradecer a autoridades que se suman a este ejercicio en representación de importantes instituciones públicas como la Fiscalía. Javier, bienvenido. La Secretaría de Gobernación, Héctor, bienvenido también. E instituciones electorales de transparencia, de derechos humanos que nos acompañan y que hacen una labor muy importante. Y en particular, quisiera agradecer a la comunidad estudiantil y organizaciones civiles que hoy están aquí, al Tecnológico de Monterrey. Llevamos el lunes 8 de diciembre, todas y todos bienvenidos, evaluaremos por 5ª ocasión a los alcaldes del área metropolitana, ejercicio que empezamos en 2012. Pero en realidad esta es la tercera evaluación que hacemos al gobierno estatal. Es cierto que durante el sexenio de Jaime Rodríguez hicimos ejercicios de monitoreo de algunos indicadores, intercambio de rendición de cuentas, pero una evaluación propiamente de intentar calificar el desempeño de la autoridad estatal, esta es apenas la tercera vuelta. Es la tercera vuelta además que hacemos aquí, en esta sala mayor de rectoría del TEC de Monterrey. Y la realidad es que quisiera antes de empezar reparar en eso que se dice fácil, pero que es único en este país, que es un intercambio con las autoridades profundo, que busca
reconocer retos y avances, y que requiere por lo menos 3 ingredientes: una sociedad civil fuerte, vigorosa, dispuesta a levantar la voz, y que hoy veremos en un intercambio con secretarios. Requiere un gobierno abierto, un gobierno dispuesto a someterse a este intercambio, compartir información, discusiones, acuerdos, desacuerdos, y que reconocemos su presencia el día de hoy. Y requiere instituciones que se animen a albergar este ejercicio, motivarlo, invitar a la comunidad estudiantil. Yo creo, Juan Pablo, Mario, que nos quedó chica sala mayor y que esperamos en la 4ª evaluación al gobierno estatal estar en el Luis Elizondo. Entonces, creo que eso vale la pena destacarlo y reconocerlo antes de empezar. La democracia mejora cuando tenemos ejercicios como estos. Y quisiera empezar con una reflexión. Creo que es inevitable, después de escuchar a los gobiernos estatales y municipales insistir en el mundial, pues no sentir algo de emoción de lo que un mundial supone 40 años después en nuestro estado. Sin duda es un momento que debe sacar lo mejor de nosotros como ciudadanos, como autoridades, que debe animarnos a celebrar. Creo que han sido muy eficaces en contagiarnos en alguna medida la importancia de este evento en nuestra ciudad. Pero también entonces déjenos montarnos en estas metáforas futbolísticas para entender dónde estamos en esta 3ª evaluación. Si el gobierno estatal fuera un partido, estaríamos en el minuto 60. Este 4º año de gobierno representa eso, la mitad del segundo tiempo, y quiere decir al menos un par de cosas. Falta mucho todavía, puede pasar cualquier cosa para que los resultados en los que hay avances se caigan, para aquellos en donde todavía no se ven los resultados esperados mejoren, pero sin duda ya estamos en un momento donde cada vez es más importante empezar a ver qué han sido estos 4 años de gobierno y hacia dónde va a cerrar la administración estatal. Y no perder la concentración en el tiempo que queda. El estar en el minuto 60 al final nos permite también reconocer que ahora es cuando hay que ajustar la estrategia. Y yo diría que hay que ajustar la estrategia en 2 sentidos: en aquello que no está funcionando, y creo que no es lejos, y lo hemos platicado con los secretarios, las secretarias, engrandece reconocer en aquello donde no hay resultados y se tiene que mejorar la estrategia o cambiar. Y también lo decimos muy abiertamente desde la posición de gobernador como vamos, en un intercambio que agradezco con los secretarios y las secretarias. Sin duda hay indicadores que pueden medir mejor la realidad que vive Nuevo León, en movilidad, en medio ambiente, en agua, en participación ciudadana, y que también de nuestra parte está abocarnos a hacer ajustes para heredar una evaluación sólida. Insisto, esta es la 3ª vuelta, y creo que es nuestra responsabilidad que para que trasciendan los indicadores, cómo vamos seguirá haciendo su trabajo independientemente de quién sea el gobernador o la gobernadora siguiente. Y este es un gran bien público en el que aspiramos que se convierta esta evaluación, y en esa tarea estamos. Por eso somos a veces un poco aguafiestas, porque nuestra responsabilidad no es la que sí tiene el gobierno de contagiar la euforia mundialista, sino pensar qué pasa después del mundial. Esa es nuestra responsabilidad. Y a esa responsabilidad nos abocamos e insistimos, y conlleva decir cosas que a veces no son cómodas escuchar cuando estamos queriendo pensar en otra cosa. Y lo hacemos además porque los partidos se pueden perder en el minuto 90. Podemos empezar a ver resultados alentadores, que son los que vamos a ver hoy en algunos rubros, y que para eso es la evaluación, pero que podemos
perderlos si no tenemos la concentración en los hechos. Me dio mucho gusto escuchar al gobernador decir el día de hoy en la Ciudad de México que él está pensando en el legado del Mundial más allá del mes de agosto. Reconozco que me hubiera gustado escucharlo aquí, en su estado, donde sería importante que él asumiera ese mensaje y esperamos que lo haga pronto. Reconocemos que los secretarios lo harán por él, pero me da gusto que esté pensando también en eso, en lo que sigue después del Mundial. Y creemos que se valen las dos cosas. Se vale emocionarnos por 25 días de fiesta mundialista que va a tener el Estado, contando el repechaje y los 4 juegos que corresponden a Nuevo León. No olvidar que es el mismo tiempo que pasa el usuario promedio en transporte público al año en sus traslados y esperas. Se vale celebrar 4 estadios llenos en la jornada mundialista y la euforia que seguramente van a vivir 214,000 personas, y reconocer que aunque en salud, ustedes lo van a ver, hay muy buenas cuentas que entregar, todavía hay esa proporción de la población esperando más de un mes en recibir una consulta. Entonces creo que Nuevo León puede ser ese estado que ejemplifique que el Mundial puede ser una palanca, pero la realidad es la que viven quienes aquí vivimos. Y finalmente, nos queremos quedar con la idea de que para que sea exitoso lo que viene, tenemos 2 grandes responsabilidades y esa es nuestra propuesta. Que la ciudadanía sea exigente hasta el último minuto. Y creemos que tenemos que ser exigente en los resultados finales, pero también en la apertura que tiene que tener el gobierno frente a su población, y que eso no nos debe entrampar el que haya mundial, elecciones, distracciones de todo tipo. Y que el gobierno se concentre hasta el minuto final en entregar buenas cuentas, porque al final la evaluación no es ni un castigo ni una celebración, es un reconocimiento de aquello en lo que estamos avanzando, aquí ustedes lo van a ver, aquello en lo que todavía no hemos avanzado y sobre todo, y nos parece lo más importante, en esperar lo que importa, que es el resultado final. Bienvenidas y bienvenidos, muchas gracias y ahora sí vamos a conocer los resultados. Muchas gracias, Luis, por este panorama. Para continuar, cedo el estrado a Leslie Garza, gerente de Evaluación e Investigación de Cómo Vamos Nuevo León, para la presentación de resultados del 4º año del gobierno estatal actual. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente al TEC de Monterrey por recibirnos y abrirnos las puertas como siempre, a nuestras autoridades por estar aquí, por estar dispuestas a la rendición de cuentas y a escuchar pues, las preocupaciones ciudadanas, a nuestra querida red de especialistas que como siempre nutren este ejercicio, a nuestro consejo directivo, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto a toda nuestra comunidad Cómo Vamos Nuevo León, estudiantes y a quienes nos están viendo en línea, muchísimas gracias. Para comenzar con esta presentación, quisiera contarles que, como ya adelantaba Luis, esta es la 3ª evaluación que realizamos al gobierno del Estado en este sexenio. Nos quedan 2 más, concluyendo la última en 2027, y contarles un poquito acerca de la metodología. Tenemos 9 ejes que evaluamos, que ya nos adelantaba Caro en su introducción y que iremos desarrollando a lo largo de esta presentación. Tenemos 52 indicadores, de los cuales 73% miden el avance conforme a cómo inició la administración y un 27% miden el avance conforme a la meta establecida. También de esos 52 indicadores, el 87% tienen metas propias, es decir, metas que se puso el gobierno del Estado, y un 13% tienen metas estándares que son así establecidas por alguna ley.
Y ahora sí, para comenzar con este recorrido, comenzaremos con el eje de seguridad. De entrada, en el eje, uno de los rubros que evaluamos es el tema de policía. Aquí vemos que ha existido un incremento en la cantidad de policías de 285 elementos, llegando a un total de 7,045, cumpliendo así la meta de este año. Además, uno de los avances importantes ha sido el incremento en el porcentaje de policías que tienen CUP, incrementando en 17.8 puntos porcentuales y llegando a un 94.8%. Además, es importante resaltar que conforme al estándar de condiciones laborales que publicó México Evalúa, la Policía del Estado cuenta con el 100% de las prestaciones por ley que debiera de tener, y algunas otras que vale la pena mencionar, como es una prestación de seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, atención psicológica, atenciones o prestaciones extras hacia su familia, y temas complementarios al salario, como lo son un bono de productividad, bono por antigüedad, y bueno, pues todos estos indicadores, como ya les decía, son parte de las recomendaciones que hace este estándar y nos da gusto que se estén implementando en esta policía. La percepción de seguridad de las personas que se sienten seguras incrementó respecto al año pasado, llegando a un 30.8%, por encima, como casi siempre ha estado, de la tendencia nacional, aunque pues bueno, sigue existiendo 7 de cada 10 personas pues no están sintiéndose seguras. Y bueno, ya en general, en cada uno de los ejes van a poder ver una tabla como esta, que representa todos y cada uno de los indicadores que medimos en cada eje, y podrán ver los siguientes datos: el nombre del indicador, la línea base, el dato con el cual partimos, la meta establecida para este año, el dato con el cual estamos cerrando este año y algunos colores. Los colores significan 3 cosas. El verde es que mejoró y cumplió con la meta, amarillo es que mejoró pero no cumplió con la meta, y rojo es que pues empeoró o no se cumplió con la meta simplemente. En ese sentido, en el eje de seguridad, y aunado a esta percepción este incremento en la percepción de seguridad, vemos que los delitos de homicidios dolosos, secuestros, feminicidios tuvieron una disminución con respecto a la línea base, y una disminución aún más significativa si lo comparáramos contra el año pasado. La violencia familiar permaneció bastante constante, y las personas desaparecidas sí incrementaron en este periodo. En general, el eje de seguridad alcanza una calificación de 7.7, mejorando con respecto al año pasado. Siguiendo con el eje de gobierno, encontramos que se creó una plataforma de datos abiertos. Esta plataforma cumple con los estándares internacionales de datos abiertos y comprende alguna serie de datos que pedimos desde Cómo Vamos Nuevo León, y bueno, pues invitamos a nuestro auditorio a que entren y puedan explotar estos datos que sabemos que podrán ser de mucha utilidad para ustedes. Sin embargo, para una rendición de cuentas efectivas es indispensable contar con datos confiables y permanentes. En este ejercicio de evaluación tuvimos algunas inconsistencias de datos históricos, de datos al compararlos con el propio informe, y creemos que es algo que podemos seguir trabajando en conjunto con la Secretaría Técnica y con el resto de las secretarías para mantener una evaluación confiable, y sobre todo pensando en que probablemente las riendas de transparencia de Nuevo León vayan a quedar o pudieran quedar en el gobierno del Estado. Sería importante mantener estos datos confiables, transparentes y permanentes. Pasando al tema de las prioridades del gasto del Estado, y si lo vemos por cómo está clasificado el gasto por función, encontramos que estos son los principales rubros en los que se gasta. Esto es importante mencionar que es del gobierno central, no se incluyen los órganos
organismos descentralizados, y vemos que los principales rubros están educación, transporte, justicia. Y aun y cuando la comunicación, el gasto en comunicación social y publicidad no forma parte de estos grandes gastos o grandes categorías, es importante mencionar que es un rubro o un gasto significativo, pues equivale a 1.5 millones de pesos por día. En 2024 este fue el monto. En general, en el eje de gobierno existieron mejoras o existieron avances en temas de trámites digitalizados, en espacios de participación ciudadana, y en general el eje de transparencia también se queda cerca de cumplir la meta, y bueno, el promedio es de 8 en este eje, mejorando también contra el año pasado. En el eje de finanzas, quisiera comenzar hablando un tanto de la deuda pública. Y aquí pueden ver, tal vez un poco pequeño, pero los 3 indicadores que comprenden o que se muestran en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el primer indicador se muestra la deuda pública y las obligaciones como proporción de los ingresos de libre disposición. Cada una de las gráficas podrán ver 3 franjas. La franja verde es lo que corresponde al semáforo en verde que dicta el sistema de alertas, el amarillo, lo amarillo y lo rojo, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver cómo ha ido cambiando. Si se fijan, al principio del sexenio, en el segundo trimestre del 2021, este indicador, el primer indicador, que es el que más peso tiene, había cruzado la línea hacia la sección amarilla, había ido disminuyendo, y ahorita estamos justo en el límite, es decir, estamos en 100% en este indicador. Entonces, bueno, nada más como viendo que esta tendencia está cerca de poder cruzar tal vez este límite hacia un endeudamiento en observación. El segundo indicador ha permanecido en el semáforo amarillo desde el principio de la administración, que es el servicio de la deuda y obligaciones como proporción de los ingresos de libre disposición. Y por último, las obligaciones a corto plazo y proveedores y contrataciones ha estado en verde desde el inicio de la administración. En general, el eje de finanzas tiene una calificación de 8.6, y bueno, pues aquí también podemos ver que en la mayoría de los ámbitos pues hubo una mejora respecto a la base. Continuando con el eje de medio ambiente, vemos que el tema de la concentración promedio de PM2.5 tuvo una disminución al compararlo con el año pasado. Esto es el promedio de octubre a septiembre. Todos, para cada uno de los años, estamos comparando esto. Tuvo una disminución, como saben, las PM2.5 es el contaminante criterio que está clasificado como uno de los más dañinos. Y bueno, pues aquí podemos observar esta mejora. Sin embargo, algo que pudimos notar o que hemos notado, y no es algo nuevo, es algo a lo largo del tiempo, es que existen huecos de información en la medición de las PM2.5, en general en las estaciones. De entrada, hay 4 estaciones en las que no se puede obtener este dato, donde no están clasificadas para medirlo como tal. Y en el resto, este porcentaje son el porcentaje de días con suficiencia de datos en el último o en lo que va de este año. Podrán ver que hay varias estaciones con un promedio entre 75 y 80% de días con suficiencia de datos. Esto implica que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 días no sabemos si está bien o está mal la calidad del aire, específicamente en las PM2.5. Además, en los días en los que sí tenemos suficiencia de datos, para tener suficiencia de datos necesitamos que sea un 75% de las horas para que cuente. Entonces es probable que ese 75% de las horas sean pues horas de buena calidad
o lo que no se está midiendo, o sea, si algún día no se está midiendo algo, sean horas con una mala calidad del aire, ¿no? Entonces, hay algo de incertidumbre en saber si pues estas mediciones están siendo confiables a través del tiempo. Sabemos que es un tema no nada más aquí, sino en general, pero sería bueno ver cómo poder tener datos más certeros en este sentido. Siguiendo en el tema de árboles y la cantidad de árboles plantados superaron la meta para este año. En general, los árboles que tenemos reportados en Cómo Vamos Nuevo León son más de 770,000 en todo el estado. Pedimos alguna información extra, por ejemplo, la ubicación, y aquí encontramos que de esos 770,000, la mitad más o menos, poco menos, teníamos suficiente información para poderlos mapear. ¿Qué es lo que están viendo aquí? ¿Qué vemos en este mapita? Bueno, algunas cosas. Las islas de calor. Esos puntitos un poquito más rojos son las zonas muy calientes, las naranjas zonas calientes. Esto parte gracias a datos de Ciudad Finita, y bueno, lo contrastamos con esto. ¿Qué podemos observar? Bueno, que hay zonas, por ejemplo, la zona Cadereyta, en donde pareciera que no están llegando como estos árboles. Es probable que estén dentro de estos árboles que no tenemos la información para mapear. Digo, es una posibilidad, y bueno, se pueden observar algunos otros que están en la sierra o fuera del área metropolitana. En general, de los que sí tenemos información para mapear, el 3.2% fueron plantados en islas de calor, buscando, digamos, poder mitigar o contrarrestar este calor en la ciudad. En el tema de agua, encontramos que si bien ha habido mejoras, por ejemplo, en la disponibilidad de agua en el estado, hay un tema que es el agua no contabilizada, que como el agua no contabilizada este año es de 43.8% del total del agua suministrada. Es decir, el 43.8% del agua suministrada pudo haber tenido fugas, pudo haber tenido errores de medición o pudo haber tenido tomas clandestinas. Este porcentaje corresponde al área metropolitana y al área conurbada, y aquí podemos ver que si tomamos toda esa agua que fue no contabilizada en este año, el volumen es de 167 millones de metros cúbicos. Y ese volumen, nada más para dimensionarlo, es casi 5 veces el volumen de la capacidad de la presa de La Boca, que son 35 millones. En general, en el eje de medio ambiente tenemos una calificación de 4.1, es uno de los ejes con mayores retos dentro de esta evaluación. Continuando con el eje de movilidad y desarrollo urbano, encontramos que uno de los logros es que Nuevo León, el Estado de Nuevo León elaboró y publicó el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano este año, el 20 de junio del 2025. Esto es algo que es parte de nuestros indicadores y que sin duda es algo que nos va a ayudar a guiar el crecimiento urbano, la movilidad y la sustentabilidad desde un enfoque de planeación integral, lo cual, bueno, es algo muy positivo, y que esperamos que en las próximas evaluaciones podamos medir el avance en este plan y en este programa. En cuanto a los tiempos de traslado en camión, que es un indicador también de la evaluación, y este dato es de la encuesta Si Vamos 2025, que se acaba de terminar de levantar hace un par de semanas, encontramos que los tiempos de traslado disminuyeron en 9 minutos respecto al año pasado, de 2 horas con 56 minutos a 2 horas con 47 minutos. Sin embargo, sigue siendo casi 1 hora más alto que como estaban los tiempos en el 2019, es decir, de 1 hora con 55 minutos. También encontramos que el número de unidades de transporte público ha incrementado a través de esta administración, llegando
pasando de 2.350 a 4.383 unidades en circulación con corte en septiembre de 2025, es decir, un incremento de 2.033 unidades. En general, al igual que las unidades, algo que incrementó fue la afluencia de usuarios de metro, aunque, como pueden observar por ahí, está en amarillo, es decir, no se llegó con la meta, y bueno, en general, este eje obtiene una calificación de 5.5. Siguiendo con el eje de economía y trabajo, encontramos que la tasa de desocupación ha ido a la baja, disminuyendo un 42% al compararlo con la línea base. Y bueno, pues aquí en general los diferentes indicadores que evaluamos mejoraron, aun y cuando algunos no hayan llegado a la meta, y en promedio se tiene una evaluación de 8.1. En el eje de pobreza y desigualdad, tenemos que la pobreza extrema disminuyó en Nuevo León y a nivel nacional, llegando en Nuevo León a ocupar un 0.5% del porcentaje de personas que están en situación de pobreza extrema, con excepción del 2020, que sabemos que ante la pandemia hubo este tema, pues ha ido a la baja continua. Sin embargo, en la desigualdad observamos un incremento al compararlo contra el año pasado, pasando de 13 a 16.3 la razón de ingresos del 10º decil contra el primer decil. ¿Qué significa esto? Que el 10% de las personas más ricas del estado ganan 16.3 veces más que el 10% de las personas con menos ingresos en el estado. Aún y cuando incrementó con respecto al año pasado, disminuyó contra la línea base, y es por esto que en el eje de pobreza y desigualdad se cumplió y se avanzó en todos los indicadores y se cumplió con la meta, obteniendo una calificación de 10. En el eje de salud encontramos que el porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa la primera vez pues es de 69.6% en el estado, relativamente igual al promedio nacional. Esta cifra es menor que la del año pasado, sigue siendo un problema en el estado y en el país. Sin embargo, para aquellos servicios de salud de la Secretaría de Salud del Estado, el porcentaje es mayor, de 85.4%, y en general en este eje pues hubo un incremento, una mejora en la reducción de todas las mortalidades de diabetes, de cáncer de mama, de enfermedades del corazón. Y bueno, vemos una calificación de 9.99 que se redondea a 10 en este caso. Y por último, en el eje de educación, encontramos la medición de 3 de los 5 indicadores y vemos que hubo una mejora en la cobertura bruta de educación media superior, así como en la población con rezago educativo, y los indicadores de abandono, tanto de secundaria como de educación media superior, quedarán a revisión para la próxima evaluación, dado que las metodologías están en revisión también a nivel nacional y se pretende hacer un cambio en este indicador. En promedio, el eje cierra con 7.6. Y bueno, por último, esta es la evaluación general del gobierno del estado en cada uno de los diferentes ejes, y es así como cierra en el 2025 con 7.4. Muchas gracias y agradezco su atención. Muchas gracias, Leslie, por esta presentación de resultados y la calificación final del año en curso de gestión. Y justamente para dar seguimiento a lo recién observado, pasaremos al intercambio entre especialistas y autoridades, el cual estará dividido en 3 bloques de diálogo referentes a los temas de medio ambiente, movilidad y finalmente gobierno.
Para comenzar este intercambio en torno a los ejes críticos de medio ambiente, damos la bienvenida a este estrado a las autoridades estatales participantes: Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente, y Eduardo Ortegón Williamson, director de Agua y Drenaje. Bienvenidos. Damos también la bienvenida a las especialistas en diálogo: Valeria Villarreal, consultora en sostenibilidad y cambio climático y fundadora de Sin Rastro MX, y Rosario Álvarez, directora de Pronatura Noreste AC, de quienes me permitiré compartir a continuación sus semblanzas. Bienvenidas al estrado. Valeria Villarreal es fundadora de Sin Rastro MX y consultora en sostenibilidad con más de 8 años de experiencia impulsando la transformación ambiental en empresas, gobiernos e instituciones. Con una maestría en seguridad industrial y protección ambiental, ha asesorado a más de 200 marcas mexicanas conscientes y coordinado proyectos de reforestación con más de 3,000 árboles nativos plantados en Nuevo León y Coahuila. Ha participado como consejera ciudadana de San Pedro, es autora de Green Journey en Chic Magazine y actualmente forma parte del Comité Ecológico Integral, así como del colectivo Si Se Puede Nuevo León, además de ser conferencista ambiental en espacios académicos y comunitarios. Bienvenida, Valeria. Y nos acompaña también Rosario Álvarez, quien es ingeniera química por el TEC de Monterrey, con estudios de posgrado en Barcelona y más de 30 años de experiencia en desarrollo sostenible y conservación ambiental, 20 de ellos en el sector no lucrativo. Ha dirigido organizaciones como The Nature Conservancy, Red LAC, Fundación Tarahumara y Migramar, siendo actualmente directora de Pronatura Noreste, enfocada en la conservación de la biodiversidad en el noreste de México. Ha sido también empresaria en temas de eficiencia energética y producción limpia y forma parte de diversos consejos, incluyendo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y el Observatorio de la Calidad del Aire. Acompañadas y acompañados por Luis Ávila en la moderación, les doy la bienvenida a este diálogo. Gracias, secretarios, y gracias a las especialistas que nos acompañan. Es un diálogo, un intercambio abierto. Vamos a dividirlo en 2 momentos, el primero para hablar del tema del aire, el segundo para hablar del tema del agua, y la idea es que ustedes pueden ver los 15 minutos que tenemos y enfocar, pues yo creo, respuestas y réplicas de forma en la que creo que vamos a profundizar bien en temas importantes para el Estado. Así que sin más, quisiera empezar cediendo la palabra a Valeria para que pueda hacer un planteamiento inicial. Muchas gracias, Luis. Y bienvenido, gracias Raúl por estar aquí. Y bueno, primero que nada, pues bueno, hablando del tema de la calidad del aire y retomando un poco lo que compartió ahorita Leslie, darles a conocer que existen, por ejemplo, iniciativas ciudadanas como Alerta Regia o Alianza por el Aire, que pues nos ayudan a socializar, a monitorear, a exigir y a comunicar con el ciudadano este tema de la calidad del aire que está muchas veces tan en la ignorancia de la población en general, pero cada vez mucho más evidente, pues con tan solo salir y voltear a ver el cielo ya nos podemos dar cuenta de que algo no está bien, ¿no? De que algo está afectando también nuestra salud. Y bueno, contamos, por ejemplo, con el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, ¿no? Que cuenta con 15 estaciones. Hemos visto recientemente que creo que alguna ya están como en renovación de estas estaciones, ¿verdad? Pero, como comentaba Leslie, 4 de estas les falta equipo para el monitoreo de las PM2.5, que es, si no es que el contaminante más importante o de los, digamos, más peligrosos para la salud, ¿no? Gran cantidad desde el 2024 hasta la fecha 2025, hay 4 estaciones que no reportan estos datos, ¿no? Que tienen insuficiencia de datos. Esta es Pesquería, García Este, Monterrey Noreste y Apodaca. Y de hecho, a partir de mayo del 2025, se ve que al menos solamente 5 estaciones, más de 5 estaciones que están con insuficiencia de datos, y digamos que
7 de 15 estaciones, hay meses en donde 7 de 15 estaciones no están reportando datos suficientes. Y bueno, este contexto se los comparto porque, por ejemplo, contamos con la NOM 156 de la Semarnat, que es la que nos indica todo este tema de la calibración, del mantenimiento, de contar con estos programas para justo prevenir que las estaciones pues estén con esta insuficiencia de datos, ¿no? De cómo debemos de contar con bitácoras, con procesos para que tengamos el funcionamiento al 100%. Porque por otro lado también, por ejemplo, contamos con la NOM 025 de salud, que habla sobre los criterios para evaluar la calidad del aire respecto a las PM10 y la 2.5, justo esta. Indica que para calcular las concentraciones promedio de 24 horas, pues se debe contar con un mínimo del 75% de las concentraciones horarias, es decir, 18 de 24 datos, para poder calcular el promedio y saber si un día pues está por encima de la norma o no. Entonces, en este sentido, pues quiero preguntarte, Raúl, el ciudadano al final pues necesita saber con certeza, con confiabilidad, la información completa para poder tomar decisiones del día a día y poder proteger su salud. Y al mismo tiempo también ustedes como gobierno, pues para tomar acciones, conocer la problemática y buscar soluciones, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo pudieran ustedes asegurar que por lo menos exista el 75% de los datos diarios en las 15 estaciones de monitoreo de todos los contaminantes criterio, para poder de esta manera poder sacar un promedio de concentraciones y saber qué días sí están sobre la norma o abajo de la norma? Hola, bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias, Luis, por el espacio. Gracias, Juan Pablo, por recibirnos aquí en tu casa y más por compartir el panel con Rosario y Valeria, conocidas de hace tiempo, y saludar también a las cámaras empresariales, a la sociedad civil, a la academia y a mis compañeros de gabinete. Les prometo y hago el compromiso con ustedes, particularmente yo y mi compañero Eduardo Ortegón somos nuevos en el encargo. La próxima vez que nos toque estar en este escenario van a haber otros resultados en el rubro de medio ambiente. Ese es el compromiso que hacemos frente a todos ustedes. Entrando en materia, decirles que efectivamente tenemos el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, el SIMA, es el sistema más amplio de la República, con 15 estaciones fijas, con 2 estaciones de monitoreo ambiental también móviles que entran en función cuando por alguna falla eléctrica que sucede muy frecuentemente por las zonas en donde se encuentran, sufren fallas eléctricas o sufren vandalismo. Pero tan preocupados estamos que hace un par de meses anunciamos la modernización de nuestro Sistema Integral de Monitoreo Ambiental con una inversión de más de 15 millones de pesos y justamente para suplir estos equipos de medición de partículas PM2.5 en las 5 estaciones donde hoy no nos arrojan medición. Tenían muchísimos años desde que se instaló esta red que no se les metía a mano. Al final del día son fierros, son herramientas, son equipos tecnológicos que como toda tecnología tienen que irse actualizando y tienen que irse renovando estos equipos. A la par estamos también, ya se licitaron, estamos por esperar los equipos. También decirles que son equipos que se hacen a mano básicamente, son equipos que no consigues en algún anaquel del supermercado, son equipos por la temperatura, por la humedad, por la altitud de la ciudad que se van configurando especialmente a las condiciones de la ciudad. 3 equipos adicionales para medición de monóxido de carbono, que también traíamos esa falla en algunas estaciones. Pero son en esos 2 contaminantes, en 5 y en 3 estaciones. En todas las demás se miden todos los contaminantes, los 6 contaminantes criterios, las 2 de partículas, las PM10 y las PM2.5, y los otros 4 gases como el ozono, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Lo comunicamos de manera horaria, se está cada hora a través de nuestra página, de nuestro portal, que también vale la pena anunciarlo aquí. Estamos próximos para rediseñar nuestro portal, hacerlo aún más accesible a la ciudadanía, que lo conozcan.
nosotros lo único que queremos, Valeria, es que la ciudadanía entienda también la calidad del aire, cuáles son los contaminantes y que también existen fenómenos de la naturaleza que pegan y que cambian y hacen ver de distinta forma los contaminantes. Cuando hace mucho calor y hay mucha radiación solar, pues el ozono se nos dispara. En invierno tenemos el fenómeno de la inversión térmica que hace que se quede la concentración de los contaminantes. Ojo, no estamos diciendo que no existan, pero que la naturaleza nos los hace ver más visibles y de manera más específica. Tenemos toda la voluntad, toda la intención de ser más comunicativos, más transparentes. Estamos también por sacar una campaña que se llama Por el Aire, que la estamos traduciendo y la estamos concientizando con todos los colectivos, con todos ustedes que son expertos en este tema. La que haremos bajar a través de la Secretaría de Salud, también para que sepan las implicaciones que tiene en la salud pública, con la Secretaría de Educación, aquí con Juan Pablo también, para bajarla desde las escuelas y que nuestros niños, nuestros jóvenes empiecen a socializarse, que en la ciudad tenemos un reto que es la calidad del aire. Y vale la pena también decirlo, que es el reto medioambiental más importante del Estado, no hay otro. Mejorar la calidad del aire que respiramos en la zona metropolitana de Monterrey. Gracias, Raúl. Bueno, con esta inversión que comentas, me gustaría nada más recalcar que ojalá y se pueda lograr este objetivo que te comento de contar con al menos el 75% de los datos diarios para nosotros, para que se pueda hacer este promedio correctamente y que realmente podamos conocer la información de qué días están por encima de la norma, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, ¿qué estrategias a corto plazo pudiera implementar el Estado para proteger la salud pública cuando se alcancen niveles elevados de contaminación? Claro, bueno, la principal es avisarle a la población cuando tengamos alguna contingencia. En ese sentido, y ustedes lo conocen muy bien, estamos trabajando en tener en el Estado un programa de respuesta de contingencias ambientales nuevo, trabajado también de la mano con la Semarnat, con la subsecretaria Ileana Villalobos, con el director de Gestión y Calidad del Aire, Sergio Cirat, para poder tener un nuevo programa actualizado para poderle avisar a la población cuando, primero que nada de manera preventiva, cuando venga o vaya a suceder una contingencia y cuando ya tengamos la contingencia, poderle decir a la población qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer los municipios? Y también qué tiene que hacer el gobierno federal. Recordar que esta es una tarea de todos, Valeria, y todos le tenemos que entrar. Claro, de acuerdo. Gracias, Raúl. Y bueno, por último, una pregunta un poco diferente, ya no tocando tema de calidad del aire, sino más como esta coordinación interinstitucional que yo, bueno, desde mi experiencia como consultora es una problemática constante que se presenta tanto en las empresas como en el gobierno, y es la falta de esta transversalidad del enfoque ambiental en todo el resto de las dependencias, de las secretarías. No sé si, por ejemplo, vemos el plan del nearshoring, la atracción de inversiones, la industrialización, que pues impulsan diferentes secretarías, ¿no?, ajenas a medio ambiente. Pero, pues bueno, todo este tema de industrialización y demás, pues también involucran algunos aspectos, positivos, ¿verdad?, la derrama económica, el trabajo y demás, pero también los negativos, como por ejemplo el posible aumento de las emisiones, la demanda de recursos como agua, de energía, tráfico de transporte pesado, generación de residuos y demás, ¿no? O sea, es digamos, cuando oímos esta frase de el desarrollo, pero ¿a costa de qué, no? Si no podemos pensar en desarrollo sostenible, pues no existe el desarrollo, o sea, no se le puede llamar desarrollo si no es sostenible. Entonces, digamos, todo esto puede contraponerse con los objetivos ambientales del Estado, ¿no? O sea, el desarrollo y el nearshoring y la industrialización y demás, pero pues digamos que vaya alineado a lo que pretende la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos varios ejemplos en donde, por ejemplo, ahorita tenemos el bloqueo del 45% de los pilotes en un pluvial de las obras de la línea del metro. Por ejemplo, en la plaza se me fue.
la plaza gastronómica que están están proponiendo retirar, eliminar área verde para poner 2 estacionamientos, lo cual pues está favoreciendo el espacio para el automóvil por encima del espacio para las personas, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, vemos acciones muy buenas que está realizando la Secretaría, como enverdecer la Plaza de los Héroes con los 64 árboles y demás, plantas polinizadoras y demás, y otras acciones más que nos causan mucha incongruencia y falta de alineación entre los objetivos y lo que está tratando de lograr la Secretaría de Medio Ambiente y lo que se realiza en las demás secretarías, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si existe algún mecanismo formal de coordinación que se esté implementando para asegurar que todas las dependencias estatales, incluyendo movilidad, desarrollo urbano, infraestructura, economía, salud, etcétera, validen, ajusten o, en su caso, detengan proyectos que no sean congruentes con los objetivos ambientales del Estado que promueve la Secretaría que representas, que encabezas, y cómo se garantiza que todos apliquen criterios ambientales uniformes para evitar decisiones contradictorias, duplicidad de esfuerzos y desalineación en las políticas públicas. Claro, gracias por tu pregunta, Valeria. Bueno, primero que nada, decirte y decirle a todo el público que no se va a retirar ni un solo árbol de la plaza gastronómica. Por el contrario, estamos trabajando en la explanada de los Héroes. Como bien me lo comentamos hace un par de meses, era un proyecto que tú también nos celebraste y nos impulsaste, y hoy es una realidad. Y también el que estamos muy cerca de llegar a la meta de 1 millón de árboles, lo estamos viendo en las principales, y eso está a la vista de todos, en las principales avenidas de la ciudad: Constitución, Morones Prieto, las líneas del metro, los parques, el Parque Libertad, y ese es un esfuerzo más, no significa que sea el único, y obviamente todo tiene que estar, no puede haber desarrollo económico si no cuidamos nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Tenemos la fortuna que hoy la mayoría de las empresas que llegan ya al estado de Nuevo León son empresas más de manufactura, ya no tanto de creación de materia prima como eran las que dieron origen hace muchísimos años a esta ciudad, y eso tiene otros retos, sí, como el tema del agua, como el tema de la energía, pero ya no tanto relacionados con el tema de calidad del aire. Estamos trabajando también en proyectos de movilidad, como es la línea 4, la línea 6 del metro, los 4,000 camiones, que claro que también tienen un impacto medioambiental, que queremos que la gente deje de usar sus vehículos, que usen el transporte público, que la gente pase menos tiempo en el tráfico, y que sin duda todos estos esfuerzos nos van a ayudar a tener mejor calidad del aire en la ciudad. Gracias. Aquí yo sé que ya nada más para como recalcar este tema de esa falta de transversalidad, o sea, a mí me gustaría saber que existiera esta coordinación entre secretarías, ¿no? Volviendo a la pregunta, porque es una constante tanto en empresas como en gobierno, que mientras una secretaría está haciendo algo, va totalmente en otro camino, en otro rumbo que lo que está proponiendo la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, realmente no se logra un objetivo real, ¿no? de esta integración de digamos, todas las dependencias ir alineadas o ir bajo los mismos criterios ambientales, ¿no? Digamos, se suele poner medio ambiente como al lado o en el mismo nivel que las secretarías, cuando digamos, medio ambiente podría estar siendo un visor o digamos que pase toda la toma de decisiones, perdón, todas las tomas de decisiones sean aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias, Valeria, gracias, secretarios. Vamos a seguir contigo por si quieres abonar. Yo nada más recapitularía el compromiso que haces relacionado con las estaciones de monitoreo, y si nos lo permiten, yo creo que es un tema que vale la pena seguirle dando visibilidad y trabajar en conjunto. Vamos a seguir con el tema medioambiental, ahora con un nuevo bloque, con Rosario, a quien agradecemos nos acompañe en esta ocasión, y sumar también la conversación con Agua, aunque el bloque es más transversal
en general sobre la protección medioambiental. Así que adelante, Rosario, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y también reitero muchísimas gracias de permitir estar presente en un ejercicio tan único como esto, donde autoridades se prestan a ser cuestionadas en público y que la sociedad civil también venimos con empoderados en poder hacer preguntas que no necesariamente son tan fáciles de contestar. Mi primera pregunta tiene que ver con el tema agua, me voy a saltar un poco al tema agua y es un poco sobre el balance hídrico. O sea, sabemos que somos una ciudad con una problemática muy seria con respecto al agua. Al día de hoy tenemos más usuarios de agua que el agua que estamos, digamos, que llenan las cuencas. Según datos de Conagua, tenemos un balance que hoy nos faltan alrededor de 1,000 litros por segundo y queremos seguir creciendo, tanto en la parte demográfica como en la parte industrial y agrícola. Y el reto importante es encontrar este tema del equilibrio. Y el equilibrio solamente se va a encontrar o incrementando la oferta o reduciendo la demanda. Sé que están haciendo esfuerzos muy importantes en incrementar la oferta, la nueva presa León, el segundo ducto del Cuchillo, pero a mí me gustaría centrar esta pregunta, Eduardo, específicamente en lo otro, ¿no? en la reducción de la demanda y específicamente en uno de los indicadores que vimos aquí, que es el agua no contabilizada. Lo que pusieron como meta de esta 40 punto y tanto de meta, creo que es una meta pues no sostenible. O sea, en las ciudades de primer mundo los datos de aguas no contabilizadas van entre el 5 y el 20%. Entonces, ponernos una meta tan alta me parece que pudiéramos hacer un trabajo mejor. Y ahí me gustaría preguntarte específicamente que reducir el agua no contabilizada pues no es algo que se haga con actividades normales de mantenimiento, ¿no? Creo que debería de llevar otras cosas como más robustas y mi pregunta específica son ¿qué estrategias estructurales y operativas están implementando en agua y drenaje para abordar este problema y también entender qué presupuesto está destinando agua y drenaje para reducir esta cantidad, digamos, muy grande de agua no contabilizada? Gracias, Rosario, y me uno a los saludos que hizo mi compañero Raúl y al compromiso lo refrendo también de mejorar los indicadores. Y quisiera precisar antes de entrar a contestar tu pregunta sobre el agua no contabilizada. De la presentación que hicieron mencionaban 5 presas de La Boca como si las estuviéramos perdiendo. Yo diría que son del orden del 2 para clarificar. Lo demás quisiera explicar que tenemos un problema social, tenemos partes de la ciudad particularmente la periferia, donde la gente está conectada a nuestra red de agua potable, no se las podemos cortar, es un tema social, tienen derecho al agua, y los errores de medición pues son eso, ¿no? Es un error de medición debido a que los medidores que usamos son mecánicos, tienen partes móviles, tienden a empeorar la calidad de la presión con la que miden, esa agua acaba con usuarios, nada más quisiera aclarar. También quisiera aclarar sobre el otro indicador que salimos en naranja, que tenemos 111 litros habitante día. Yo les puedo asegurar que somos la mejor ciudad de todo el continente. Estamos abajo de Helsinki, de Ámsterdam, de Madrid. Creo que en ese sentido la meta que nos pusieron es muy estricta y obedece a una campaña que es la de Ciudadanos de 100, que si bien es una campaña buena, aspiracional, usar 100 litros habitante día, creo que no es una buena base para agarrar un indicador técnico, porque somos, y por mucho, de las ciudades más eficientes en ese sentido. Tiene que ver con la campaña de habitantes de Ciudadanos de 100 y tiene también que ver con el programa de emulación de presiones. Ahora bien, tú mencionas, y tú conoces muy bien del tema, Rosario, el tema de la demanda y el tema de la oferta. Y fue precisamente, y aquí hay un consejero nuestro y varios representantes del consejo, precisamente lo que hicimos cuando se vino la crisis del 22 fue trabajar sobre la gestión de la demanda. Tenemos 2 maneras de ver un problema cuando hay necesidad de agua. Uno es desde la oferta, más pozos, más tubos, traer aguas de otras cuencas, y otro es desde la demanda. Y lo que estamos haciendo, como bien saben muchos con los que me ha tocado platicar del tema, es enfocarnos totalmente en el tema de la demanda. ¿Cómo hacer el uso más eficiente, justo, equitativo del recurso que tenemos? De eso se trata el programa de emulación de presiones y en eso estamos basando. Ahora me preguntabas sobre las
lo que estamos haciendo. Monterrey está sectorizado y toda la tecnología que desplegamos, que es mucha, tenemos reconocimientos internacionales al respecto, nos permite saber dónde tenemos focalizada el agua no contabilizada. El agua no contabilizada no está repartida homogéneamente en la ciudad. Tenemos partes donde la eficiencia, como bien dices, de hecho aquí en el Distrito TEC tenemos unos, como bien saben los compañeros del TEC, unos distritos con eficiencia 95, pero lo que tenemos es información muy puntual que nos dice dónde está esa agua no contabilizada más alta y estamos ahí enfocando. Lo que te puedo decir, enfocando nuestra atención, lo que te puedo decir es que es usando mucha tecnología y tratando de hacer el uso más racional del recurso, usando el principio Pareto, ¿no? Del 80% de nuestras fugas o en las pérdidas visibles, pérdidas físicas de agua, está en el 20 o menos por ciento del área metropolitana de Monterrey en este caso. Ahí es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos. Para entender, o sea, ¿sientes que una meta de agua no contabilizada de 40% es algo que la ciudad merece? No, por supuesto que no. El agua no contabilizada es parte de todos los organismos, 5% no lo tiene ni Tokio, 30% es una meta muy realista, muy ambiciosa, pero es algo realista para una ciudad con las características de Monterrey, ¿sí? Más, sí quiero clasificar, muchas veces se malentiende el término y se piensa como fugas. Entonces, acuérdate del orden de 2/3, no más bien 3/5 partes de esta agua no contabilizada sí está acabando con usuarios y la mayoría está acabando con usuarios de la clase socioeconómica más baja. Estamos haciendo muchos esfuerzos para mitigar este problema. Por supuesto que no estamos contentos con un 40 y en estos 2 meses que tengo en el cargo lo he repetido en cada ocasión en la que he tenido oportunidad. Mi principal enfoque en estos siguientes años que me toque estar al frente del organismo de agua y drenaje de Monterrey es mejorar el agua no contabilizada. Es eficiencia, es prolongar la vida útil de las presas, de los pozos, de nuestros mantos acuíferos y también es sano en todos los aspectos, incluso los financieros para la empresa. El agua no contabilizada, te puedo decir que tenemos avances muy significativos. Si bien tengo 2 meses en el cargo, duré 1 año director adjunto y te puedo decir que nos enfocamos en la zona conurbada. La zona conurbada, que son los municipios desde Pesquería, Ciénega, García, y el agua no contabilizada ahorita, que es en esta área donde nos enfocamos de inicio, es 19. Tenemos una eficiencia de 81. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer? Queremos replicar este esfuerzo muy importante que hicimos en la zona conurbada, al área metropolitana y también a lo foráneo. Estamos dando resultados, pero el agua no contabilizada no es un problema que se puede arreglar de un día para otro, te lo aseguro. Más confío que con lo que nos autorizó el Consejo, que aquí está Bernardo Sada, de 4 acciones muy enfocadas a disminuir las pérdidas comerciales y con lo que tenemos presupuestado, si el Congreso tiene a bien aprobarnos la deuda para el año que entra, habremos de hacer mejoras muy significativas en esto. Y con gusto pudiéramos explicar, no nos va a dar el tiempo, pero explicar a detalle cuál es el plan. Y no estamos inventando el hilo negro, todo es en base a los 4 pilares de la International Water Association para bajar el agua no contabilizada. Gracias. Bueno, sí me gustaría que ver si después revisamos esos indicadores que aparecen aquí en Cómo Vamos Nuevo León para que reflejen estas ideas e inversiones que va a traer agua y drenaje. La segunda pregunta, me voy a cambiar ahora con Raúl y tiene que ver también con agua, pero sobre nuestra fábrica de agua y sobre Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde se estima que se captura entre el 50 y el 80% del agua de la ciudad, entre lo que escurre y llega a las presas y lo que se infiltra y llega a los mantos acuíferos. Es un parque que tiene tema que es responsabilidad de la Federación, pero sigue estando en nuestro territorio y por tanto es responsabilidad nuestra como Estado y como ciudadanos protegerlo. Sabemos que entre el 21 y el 22 se quemaron alrededor de 20,000 hectáreas de Parque Nacional. Han pasado 4 años después de los incendios y llevamos alrededor de 2,800 hectáreas restauradas, que es apenas el 14%. Yo quiero preguntar, ya que esta administración ha sido muy vocal sobre proteger nuestras fuentes de agua y proteger sobre todo estas zonas de recarga,
cómo hacer compatible este discurso de protección con una reducción de alrededor del 25% del presupuesto del Estado, y también cómo hacer compatible este discurso cuando vemos que en donde se ha manifestado el interés en el Estado en Parque Nacional es con obras de infraestructura mayor, como una segunda presa Rompepicos. Sabemos que lo más eficiente son obras de restauración en la Cuenca Alta. Entonces quisiera preguntarte, Raúl, ¿cómo podemos como ciudadano entender cuáles son las prioridades y hacia dónde van las prioridades del Estado en Parque Nacional cuando lo que vemos es esta idea de una infraestructura enorme y poca efectividad en proteger la Cuenca Alta? Claro, gracias Rosario por tu pregunta. Nosotros estamos trabajando de la mano del FAM, del Fondo Ambiental Metropolitano, llevamos años haciéndolo y el objetivo justamente es lo que tú bien mencionas, restaurar todas las más de 20,000 hectáreas que fueron, pues que se quemaron hace un par de años. Es un proyecto que lleva su tiempo, tenemos un vivero con ellos en la parte alta del Parque Nacional Cumbres, estamos plantando las plántulas de pino para empezar este camino, efectivamente llevamos un 16%, es un trabajo que yo te quisiera decir que si quisiéramos avanzar más rápido, sí, tiene sus implicaciones, estamos en la sierra, en la lejanía de la zona metropolitana, solamente se pueden hacer en algunos meses del año, la plantación no se puede hacer los 365 días, tenemos que estar en el vivero esperando también que la plántula tenga su momento indicado y adecuado para poderla plantar. Estamos también trabajando con el ejército mexicano para poder redoblar esfuerzos. Hemos encontrado en ellos, la verdad es que un apoyo increíble para poder sumarse con el FAM y poderlo hacer. Ellos tienen conocimiento, ellos lo han hecho con la CONAFOR y queremos recuperar todas estas 20,000 hectáreas que fueron incendiadas, porque como bien lo dices, es nuestra fuente de agua hídrica más importante de la zona metropolitana de Monterrey. Pero a la par, voy a también hacer un paréntesis aquí, a lo mejor me lo ibas a preguntar más adelante, pero ya tengo el micrófono. Estamos trabajando en tener en el Estado 4 nuevas áreas naturales protegidas. Y tú, Rosario, eres parte fundamental de este ejercicio y de este esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno del Estado. Con esto, ese indicador que hoy aparece en rojo, que era uno de ellos, pasaríamos del 10% del territorio prácticamente al 20%. Duplicaríamos la protección del territorio y justamente uno de los beneficios ambientales que tiene al crear un área natural protegida es garantizar los recursos hídricos del Estado, cuidar los ríos, cuidar los arroyos, cuidar los bosques, proteger la biodiversidad, proteger la fauna y la flora silvestre y también los beneficios que tienen en calidad del aire por toda la captura de carbono que nos ocasiona que respetemos nuestros cerros, que respetemos nuestras montañas. ¿Cuáles son estas 4? La Sierra Madre Oriental, la parte de Galeana, donde tenemos el Perrito de la Pradera, la Sierra de Gomas en Salinas Victoria y la Sierra de Sabinas, Bustamante y Lampazos. Estamos hoy en la etapa de preparando todo para los estudios técnicos justificativos y esperemos en el 2026 poder ya de manera formal presentar la declaratoria de área natural protegida estatal. Gracias. Y nada más si quisiera como no dejar atrás que tomando en cuenta lo que decías del fútbol y en el momento que estamos en el minuto 60, pues llevamos muy poquito restaurado de Parque Nacional, entonces vamos a tener como que redoblar al equipo porque el tiempo es corto y la labor es importante. Ahora quiero hacer una tercera pregunta que involucra a ambos porque siempre el tema ambiental y el tema hídrico pues siempre van de la mano. Y me voy a salir del área metropolitana de Monterrey porque parece que pensamos que el Estado solamente se acaba en Pesquería y en García. Y es uno de los grandes usuarios del agua, que es el uso agrícola y pecuario. Sabemos que en el Estado utiliza alrededor del 71% del agua disponible este sector. También es un sector que queremos que siga creciendo y que lo siga haciendo de una manera más eficiente, pero actualmente la mitad de la agricultura y el sector pecuario utiliza agua rodada,
solamente el 5% del riego es por goteo. Entiendo que me pueden decir, esto no es mío, esto es de Conagua, esto es de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pero sí tiene mucho que ver en el tema del balance hídrico. Entonces, quisiera preguntar de qué forma se involucra Agua y Drenaje y la Secretaría de Medio Ambiente en voltear a ver este gran usuario del agua con grandes ineficiencias y de qué manera podemos hacer mucho más eficiente el uso del agua en el campo para apoyarnos también en este desbalance hídrico que tenemos en el Estado. Si me permite, Raúl, por supuesto, bueno, tengo que decirlo, como bien sabes, tú eres consejera en el Consejo de Cuenca, ambos participamos en la cuenca del Río Bravo, sabes que tanto Agua y Drenaje es un usuario público urbano, no tenemos incidencia con el tema agrícola, es de índole federal, o por lo menos no compete a los organismos operadores, pero al igual que en los organismos operadores hay tecnología para hacer mucho más eficiente, que es lo que estamos haciendo aquí en Servicios de Agua y Drenaje, el uso del recurso. Todos sabemos que lo mismo pasa por lado agrícola. Como bien decían en una conferencia que estamos usando tecnología de los egipcios aún para regar con agua rodada, y obviamente esto es muy ineficiente, tanto hay ineficiencia parcelaria como de conducción. Aquí el gobierno estatal, y es digno de reconocer, hizo mucho, particularmente en la crisis en el Chapotal. Se trabajó mucho para hacer de estos distritos de riego de las lajas más eficientes, y ellos en retribución y con muy buena voluntad y muy buena coordinación nos cedieron temporalmente agua, si bien no los derechos, pero nos dieron agua cuando más lo necesitábamos, que fueron durante los meses más ásperos de la crisis. Y viene la ley, los cambios a la Ley de Aguas Nacionales, creo que van a ser benéficos particularmente para el uso público urbano, así que no sé si quiera ahondar algo en la respuesta, Raúl, pero estamos desde el Consejo de Cuenca, por eso era importante también que Agua y Drenaje tuviera una participación muy activa en el Consejo de Cuenca. Estamos también haciendo las gestiones indirectas o viendo cómo podemos incidir para que se haga un mejor uso del agua también para el tema agrícola. Sí, pues Rosario, la verdad es que como bien tú lo dices, efectivamente el gran consumo de agua también es este sector. Afortunadamente o desafortunadamente, depende de la óptica en que lo veamos, en Nuevo León no tiene tanto esa vocación, pero la parte que sí tengamos, seguir impulsando el uso de la tecnología, tecnificación del riego para agricultura, y ahí seguir trabajando de la mano de la Secretaría de Agricultura, del gobierno federal, para poder seguir dando estímulos también a todo el campo para que puedan adoptar esta nueva tecnología y poder seguir reduciendo el consumo de agua. Pues sí, me gustaría que en los presupuestos se viera estos recursos para tecnificación o estímulos para el campo. Se estima que, no sé, una reducción de 10% en el uso del agua del campo es alrededor de una tercera parte del agua que utilizamos en la zona metropolitana, entonces no es un tema menor. Voy a acabar con una pregunta también, creo que volviendo al mismo tema de ahora hablando un poco de prevención, previsión, y es el 2022 y la crisis que tuvimos en la emergencia hídrica. O sea, niveles alarmantes en la presa, ciudadanos, industria, todos nos vimos muy afectados, y en realidad salimos de la crisis gracias a un evento meteorológico extremo, ¿verdad? No hubo nada más que el gran fortunio que llegó a la tormenta Alberto. Y esto no ha sido la única vez que tenemos una emergencia hídrica, lo tuvimos en 1980, la tuvimos en 1970 y tampoco va a ser la última. Según los datos que hemos recabado, los niveles tan buenos que tenemos en las presas ahorita nos alcanzan como para 4 años, y los eventos meteorológicos extremos que las llenan pasan cada 20. Entonces, viendo la suma, pues esperaría que en el año 5 algo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer desde ahorita. Entonces, de ambos a ustedes, tanto Raúl como Eduardo, me gustaría entender qué estrategias robustas de uso racionado, de consumo eficiente que se están implementando, y sobre todo, aquí hay un dato que me parece casi increíble que no tengamos tan claro, que es
conocer exactamente los volúmenes que tenemos disponibles en los acuíferos que estamos explotando. Entonces, me gustaría entender de qué manera nos estamos previniendo a lo que seguro va a llegar en un par de años. Claro, los fenómenos meteorológicos no es obviamente una regla exacta, pero es del orden de cada 10 años. Cuando llegan, no de cada 20, pues eso no como quiera no es ningún consuelo. Lo que te puedo comentar es, este gobierno hizo mucho, hizo demasiado. Obviamente, pues las lluvias pues, nos las manda Dios y afortunadamente nos cayeron en el 24 la tormenta tropical Alberto, pero lo que hizo con la presa León, estamos captando agua que antes no captábamos del río Cabezones. Y yo sí quisiera hacer mucho énfasis en lo bueno que fue el proyecto del Cuchillo 2. Si hubiéramos tenido el Cuchillo 2 en el 2022, no hubiera habido crisis. Lo que pasa es que nuestra presa más grande, el Cuchillo, solo teníamos la capacidad de transportar del orden de 5.5 metros cúbicos por segundo. Ahora con el Cuchillo 2 nos da redundancia. De hecho, es el único indicador en el que salimos en verde y eso se lo debemos al acueducto Cuchillo 2. También quisiera hacer énfasis en esto. Antes de esta administración encabezada por el gobernador Samuel García, si teníamos una bronca en una de nuestras principales fuentes, digamos, en el acueducto Linares o en el mismo Cuchillo 1 o en los acueductos Huasteca y San Pedro que vienen de la Huasteca, la ciudad sufría, no éramos capaces de dar abastecimiento continuo. Ahora tenemos redundancia porque podemos, como lo hicimos ahora que interconectamos la presa León, dejar fuera un gran sistema como el sistema Linares y tener la flexibilidad de tener otro gran acueducto que nos entrega el orden de 6 metros cúbicos por segundo. Regresando a tu pregunta, los grandes retos que tenemos de cambio climático, de crecimiento demográfico y de baja confiabilidad de fuentes, te puedo decir que desde el organismo lo estamos enfrentando con mucha tecnología y mucha innovación. Y esto te lo puedo decir con mucho orgullo. La mejor manera para hacer frente a esto, como bien tú lo dijiste, si bien tenemos que hacer acciones desde el punto de vista de la oferta y las estamos haciendo y estamos analizándolas también de la mano del FAM y creo que es cuestión de 2 o 3 meses cuando el FAM presente su plan hídrico que elaboramos aquí también en el TEC con el Centro del Agua, donde se evalúan el costo-beneficio de cada una de las opciones, porque opciones hay desde desaladoras hasta agua del Pánuco, hasta reuso potable indirecto, donde tenemos ya el proyecto ejecutivo, hasta, y se está haciendo, y aquí hay gente que trabaja en eso, estamos evaluando los acuíferos con los que contamos para saber con mayor certeza, es una realidad, nos falta información, pero se están haciendo muchas acciones para tener más certeza con cuánta agua contamos de nuestros mantos freáticos, de nuestros mantos acuíferos, vaya. Y lo que sí te puedo asegurar a ti, Rosario, y a todo el auditorio, a Luis y a los de Cómo Vamos, es que estamos preparándonos mucho y aumentando nuestras capacidades para ser una ciudad mucho más resiliente en términos hídricos de lo que era, y ahorita te puedo asegurar, ya lo es, a comparación del 2021 cuando llegamos, después de la época de lluvias y con las presas al borde del colapso, 2 de 3, te puedo decir que ahorita somos una ciudad mucho más resiliente en temas hídricos. Gracias. No sé si quieres comentar algo, Raúl. Yo quisiera nada más abonar unos puntos aquí a lo que comentó atinadamente Eduardo. Un tema importante y que no vale la pena obviar es el tema de la red de agua tratada. Es la red más amplia de cualquier estado de la República para la industria. Aquí hacer el llamado a la industria a adherirse a esta estrategia para el uso de agua residual, nos ayuda al tema de consumo de agua potable. Otro tema muy importante y no menor que estamos trabajando con la mano del FAM para los macrocentros, los temas de modulación de presiones en amplias regiones donde existe muchísima vivienda. Estamos trabajando con ellos para reducir en un 50-60% el consumo del agua en ciertos sectores de la ciudad. El próximo año lo vamos a implementar en 2 sectores amplios de la ciudad, en el municipio de Juárez y Guadalupe, si no me equivoco, es el otro. Y un tema también muy importante, Rosario, es el tema de la cultura. Al final del día, esto lo padecemos o ayudamos, depende de la óptica en que lo veamos, todos los ciudadanos. Y creo que el tema de cultura del agua y también el tema de la cultura de la red de cuidado del drenaje sanitario es un tema no menor y es un tema que debe de importarnos a todos y a todas.
Muchas gracias. Gracias, secretarios, por su participación. Gracias, Valeria y Rosario, por este intercambio. Y nos comprometemos a seguir hablando de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a los secretarios Valeria y Rosario también, y damos ahora paso al segundo bloque en tema de movilidad y transporte público, para el cual damos la bienvenida a este estrado a Abraham Vargas Molina, director general de Metrorrey y encargado de despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. Así como también invitamos a la especialista Cecia Escobar, quien es politóloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especializada en procesos participativos, pedagogía política y monitoreo de proyectos de incidencia pública. Su trabajo se enfoca en la defensa del territorio, la movilidad, el derecho a la ciudad y la justicia social. Ha colaborado con organismos internacionales, academia, gobierno y sociedad civil en temas de seguridad, género y anticorrupción. Actualmente es coordinadora de movilización e incidencia en causas ciudadanas de Consejo Cívico, acompañando causas con un enfoque integral y participativo, además de ser columnista en Verificado MX y de vivir de manera coherente con su labor como una usuaria cotidiana del transporte público en Nuevo León. Bienvenido, bienvenida, adelante, el espacio es suyo. Muchas gracias. Gracias, Abraham, por acompañarnos. Es un tema tan importante como complejo, entonces agradecemos la apertura al diálogo. Y sin más, para entrar en materia, cedo la palabra a Cecia, a quien también agradezco su compañía. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí y por generar este espacio de diálogo. Me permitiré tocar varios temas, reconociendo obviamente avances operativos, avances técnicos, pero sí profundizar en algunos que generan dudas, principalmente a las poblaciones usuarias, peatonas, ciclistas, ¿no? En donde tengo la oportunidad también de formar parte. Un breve contexto que todas, todos espero que tengamos muy presente. Hace poco más de un año, el aumento de las tarifas del transporte público, un aumento impuesto que se dio en condiciones interesantes, ha afectado y vulnerado a usuarios y usuarias de transporte público que utilizan el camión o el metro como su principal modo de transporte. Esto ha generado movilizaciones importantes desde la sociedad civil. De hecho, en este momento se está llevando a cabo una en la estación Universidad del Metro por estudiantes y por colectivos. Y el sábado habrá otra. En este sentido, ¿de qué manera que no sea la Junta de Gobierno de Lima o el Consejo de Administración de Metrorrey se incorporan las voces, peticiones y necesidades de la ciudadanía? ¿Qué quiere decir esto? Que otros espacios, mecanismos o canales existen para las personas que no están sentados en el Consejo o en la Junta, tengan la oportunidad de compartir con las autoridades correspondientes, que en este momento usted representa, los retos, las vivencias y las realidades en su cotidianidad. Primero eso y escucho. Muchas gracias por la pregunta. Sin duda el tema de las tarifas es siempre polémico porque la prestación de los servicios públicos tiene un costo. Y en el área metropolitana de Monterrey, transportar cada viaje es sumamente costoso por el tipo de desarrollo urbano que se ha generado en los municipios que integran esta área metropolitana. Y para poner un ejemplo y darle más contexto a la respuesta que voy a dar, al inicio de la administración, cada viaje tenía un costo de 28 pesos. Es decir, transportar un viaje en transporte público tenía un costo de 28 pesos, incluidos los costos financieros, depreciación, amortización y el gasto de operación y mantenimiento en los autobuses o camiones. Y en el metro, eso era la tarifa técnica, ¿cuánto cuesta? Y en el metro la tarifa técnica, estimada en su momento al inicio de la administración, era de 14 pesos, únicamente gastos de operación y mantenimiento, porque el metro ya sabemos que la inversión es un costo hundido desde el principio. Con base en eficiencias, logramos alcanzar o reducir que cada viaje costara 24 pesos y esa tarifa técnica se calculó nuevamente este año mediante un comité técnico en donde participan cámaras, asociaciones y también hay representación de los ciudadanos e incluso dentro de los ciudadanos estudiantes. Y la tarifa
promedio, que es decir, la que pagan los usuarios hoy en día, que sabemos gracias a los medios de pago electrónico, es de 13 pesos con 60 centavos. El gobierno subsidia 11 pesos de cada viaje. Lo que estamos haciendo es que el subsidio vaya orientado al activo, es decir, el gobierno está pagando el costo de tener el autobús disponible y alguna parte del mantenimiento, y con los otros 13 pesos con 60 que paga el usuario, que es la tarifa ponderada, se cubren los gastos de operación y mantenimiento. A nadie nos gusta que nos suban el costo de los servicios, sin embargo sí vale la pena aclarar que por cada peso que ponemos las personas usuarias, el gobierno pone prácticamente 90 centavos, ¿no? Entonces estamos hablando de un subsidio de cerca del 40%. Y los mecanismos de participación están establecidos en la ley. La Junta de Gobierno el instituto está integrado por lo que es el Instituto de Movilidad tal cual como organismo regulador. Sin embargo, también participa una Junta de Gobierno con una amplia y muy diversa representación y otra serie de comisiones, donde hay comisiones de tarifas, comisiones de tecnologías, comisiones de vinculación con el desarrollo urbano. Hay un consejo consultivo donde participan autoridades municipales, incluso autoridades federales relacionadas con el sector de movilidad, una participación de ciudadanos, y recientemente, por impulso de las cámaras y asociaciones que forman parte de la Junta de Gobierno, se dio un impulso a la constitución de un comité de vigilancia, que este comité de vigilancia estará siendo también encabezado por ciudadanos. Y aquí, pues para hablar un poquito de polémica, pues también es importante que esas posiciones que ya están establecidas en la ley sí sean ocupadas por ciudadanos y no por ciudadanos impulsados por grupos políticos, ¿verdad? Para que realmente esta representación no sea, no se reduzca, ¿verdad? O no sea simulada, pero los espacios están, y me gustaría recalcar la constitución de este comité de vigilancia, en donde además, para despolitizar y que realmente sean ciudadanos que nos ocupan, le estamos pidiendo a la CAINTRA, a la CANACO, a la CANADEVI y al CINLAC que sean ellos quienes propongan la constitución de este comité. Muchas gracias. Ahí, solo como para retomar un poco, de forma proactiva, además de los mecanismos que por ley y son los que menciono, y acoté justo la pregunta, también se están generando otros canales. Hay una proyección de poder reunir voces, experiencias y realidades de todos estos grupos, personas usuarias que comenté en un inicio, que no sean justo estos canales por las características que usted mismo señala, ¿no? Pueden ser complejos, toman tiempo, generan procesos, ¿no? Entonces, de forma directa y proactiva, ¿cómo se está incluyendo la realidad que tenemos también en este estado, ¿verdad? Y solo como para también relacionarlo con lo que usted comenta, precisamente una de las observaciones y de los comentarios es el famoso y el importante análisis tarifario que se realiza por ley y por el reglamento, ¿no? ¿Dónde podemos consultarlo? ¿Hay algún formato de datos abiertos? ¿Hay algún proceso participativo en el que esos datos se socialicen, se pongan sobre la mesa? Porque principalmente para usuarias y usuarios de transporte público, entender la complejidad que envuelve una tarifa de transporte cuando se es usuaria y usuario de calle puede ser un poco, no difícil de entender, pero sí delicado en términos de su complejidad. Entonces, ¿cómo desde las dependencias se socialice esa información? ¿Se publica? Digo, entiendo que existe, entonces, ¿dónde podemos consultarlo? Y ¿cómo le informamos eso a la población, ¿no? Hablamos ahorita de una inversión millonaria en publicidad, en comunicación, cómo eso también lo estamos aterrizando y lo estamos utilizando para que nos demos cuenta cómo es que se conforma el proceso tarifario, ¿no? Sí, y justo ahorita comentabas de manera proactiva, el instituto, y de hecho aquí está Luis, le solicitamos directamente a Luis que nos ayudara a organizar unos conversatorios. Llevamos uno, que fue justamente aquí en la sede que tiene el Consejo Cívico aquí en Garzazada y cerca de Avenida del Estado, donde se reunieron varias asociaciones en este espacio de networking y nosotros hicimos una presentación de toda la información financiera y operativa que tiene el instituto. Estos conversatorios buscamos, que también por aquí creo que está Moisés, que fue uno de los impulsores, buscamos que sea pues con una periodicidad de al menos cada 3 meses, pero también organizar
a la sociedad civil es complejo por horarios y por disponibilidad de tiempo. Sin embargo, ya hicimos el primero, creo que nos fue bien, fue muy largo, seguramente podremos mejorar el formato, pero la proactividad ahí está. Con el tema de datos abiertos, en el caso de Metrorrey, que es uno de los organismos que gestiona el transporte, ya llevamos 4 meses publicando mensualmente en nuestra página de internet los datos que se generan en Metrorrey. Y lo más fácil es publicar el dato, lo difícil es curarlo, ¿verdad? Entonces, gracias a que nos hemos digitalizado y que somos la única ciudad de México que tiene los medios de pago electrónicos masificados en todas las modalidades de transporte, sin importar si es metro, transmetro, autobús del gobierno, autobús concesionado, nos ha permitido generar una base de datos, una fuente de información certera, donde incluso sabemos todas las transacciones en donde se realizan por latitud y longitud, con lo cual pues el dato es mucho más preciso y permite explotarlo de maneras transversales y diversas. Pero curar este dato es complejo, es por eso que también aprovechando que el TEC a través del Centro del Futuro para las Ciudades está desarrollando una herramienta de modelación, estamos trabajando con ellos de tal forma que nosotros podamos estructurar esta gran base de datos para que ellos la puedan usar de manera transparente en su herramienta de modelación y nosotros publicarla mensualmente conforme se actualice en la página. El ejercicio lo iniciamos ya a través de Metrorrey, pero conforme pase el tiempo, esta base de datos será cada vez más grande y los datos que estarán disponibles para la población serán totales, no solo operativos, sino también financieros. Simplemente para cerrar, las juntas de gobierno de Lima se transmiten. Yo sé que son aburridas porque duran como 3 horas, pero la información ahí está. Sin embargo, a través de estos conversatorios y también a través de los datos abiertos que estamos trabajando con la academia, pues quien tenga curiosidad o interés puede ir, tomar el dato y explotarlo. Nada más como para retomar, entonces, el análisis tarifario y las opiniones técnicas a la medida están en la página. Sí, son públicas, se transmiten, están en… No, me refiero al documento de análisis tarifario, sí, el documento técnico. Las sesiones tal cual están en la página de internet. Lo que haremos será, en lugar de tenerlas en video, pues subimos el PDF sin ningún problema, es un compromiso que ahorita me llegó. Sí, para facilitar comunicación, visualización y que organizaciones también puedan utilizar esos datos. ¿Qué medidas se está implementando el gobierno para compensar el impacto del alza de las tarifas en los sectores más vulnerables y garantizar que el transporte siga siendo un derecho accesible? Toda vez que aunque el usuario o usuaria ponga $1 y el Estado con el subsidio ponga 90 centavos, esto genera un cargo a la economía cotidiana y local de las personas, que no sean, por ejemplo, las tarjetas que se están dando con algunas reservas y bajo algunos métodos de horarios y tal, sino cuáles son las estrategias totales, sin reservas, sin ningún tipo de proceso complejo que los usuarios pueden tener para que el peso no sea tan amplio y alto en su bolsillo. Bien. Sí, la prestación del servicio público, como lo comentaba, tiene un costo, hay una tarifa técnica y pues la teoría de subsidios nos dice que deben de ser dirigidos para incrementar la eficiencia del recurso público que se destina al subsidio. Al final de cuentas, el subsidio puede ser cruzado, en donde pues el resto, un grupo de usuarios subsidia a otros usuarios, o es un subsidio generalizado, que son los menos eficientes, o un subsidio focalizado, que la teoría nos dice que son los más eficientes, porque también es recurso público, y eso hay que señalarlo, ¿verdad? Y eso proviene del cobro de impuestos que pagamos todos los ciudadanos. ¿Por qué comenzamos con reservas, como comentas? Precisamente para hacer eficiente el recurso público que se destina al subsidio. ¿Con quién se comienza? Con todos los adultos mayores. Todos ellos tienen acceso, si bien la ley prevé que tienen derecho a la tarifa preferencial, fueron los primeros que tienen el acceso, porque también como autoridad tenemos la responsabilidad de que ese derecho sea bien utilizado. ¿Qué pasaba? Había personas adultas mayores que tramitaban su tarjeta y esa tarjeta se la ponía a disposición de otro integrante de la familia. Y realizaban viajes subsidiados a alguien que en la ley no se establecía que tuviera ese derecho. Pero bueno, ya iniciamos por ahí.
Después se otorgó el acceso a la tarifa preferencial a los estudiantes de la UNI. ¿Por qué comenzamos con la UNI? Por 2 razones. Perfeccionar el procedimiento mediante el cual otorgábamos la tarifa mediante un medio de pago electrónico a una comunidad tan grande como la universidad, que son 200,000 estudiantes. Y segundo, garantizábamos la protección de datos personales. Con la universidad no sabemos a quién le otorgamos la tarifa preferencial, nosotros tomamos la credibilidad de la universidad y me dice, este PIN o esta clave alfanumérica es un estudiante que hoy, jueves a las 6 de la tarde, es un estudiante activo, dale el derecho a la tarifa preferencial. Los sistemas se comunican back-end to back-end y los validadores del metro, de los camiones, le otorgan tarifa preferencial. Desarrollamos eso, lo perfeccionamos y la siguiente fase ahora es otorgarles el acceso a esta tarifa preferencial a los estudiantes del sistema de las preparatorias y universidades públicas estatales, los CECITES, CONALEPS, universidades tecnológicas y universidades politécnicas, porque también, mi opinión, y la política que estamos siguiendo es hacerlo de manera ordenada y focalizar este subsidio. Cuando se hizo, y ya con esto termino, cuando se hizo el análisis tarifario, que saliendo de aquí me comprometo a subirlo a la página de internet del PDF, también se hizo un análisis del índice de asequibilidad, de tal forma que quedáramos debajo del 10% el costo que se le destinan al transporte, y también ahí viene el análisis que se hizo al respecto. Queda mucho por decir, ya estamos sobre tiempo, pero más bien tomo el compromiso que hizo Abraham de tener el segundo conversatorio en el primer trimestre del año, donde profundizamos sobre los temas de movilidad. Hay que decir que también tenemos el acuerdo de revisar parte de los indicadores para reflejar mejor las metas alcanzables y exigentes para el gobierno estatal en la materia. Entonces, nos quedamos un poco cortos del tiempo, pero agradecemos Cecia y Abraham su colaboración. El compromiso de subir el análisis tarifario que fundamenta el aumento de la tarifa del año pasado, eso también es ideal. Y si me permite cerrar con esto, Luis, recalcar, independientemente de lo que se ve en el ámbito político, hay que decirlo, sí nos hemos enfocado en tecnificar tanto el Instituto de Movilidad como Metorrey y tener un diálogo con este tipo de organizaciones que son de una exigencia técnica, no solo en el ámbito de la ingeniería, sino también la política y el ámbito social. Estamos muy en contacto con las cámaras y con los organismos. Me alegra el tipo de diálogo que tenemos con ellos y esto nos ha permitido mejorar y recalcar. Tenemos un avance muy importante en la digitalización del transporte, tanto en los medios de pago como en el monitoreo. Somos la única ciudad que tiene el 100% de sus autobuses monitoreados en un centro de gestión de movilidad. En Ciudad de México, Metrobús tiene por un lado, transportes eléctricos por otro, transporte concesionado no hay. Jalisco tiene el Macrobús por un lado, Mi Transporte por otro lado, y los trenes por otro lado. Nosotros aquí tenemos el 100% de la flota monitoreada y cada minuto se generan un montón de datos, intervalos, tiempos de recorrido, ascensos, descensos, latitudes y longitudes de transacciones, si es primer ascenso, si es transbordo, es un mundo de información. Y realmente esto nos va a permitir tomar mejores decisiones basadas en información, no en presiones políticas, no en discusiones mediáticas. Como dicen, speak with data, ¿no? Entonces, esta gran base de información que además estamos sistematizando con el Centro para el Futuro de las Ciudades, con Luis y con el equipo de Cómo Vamos, nos va a permitir tomar mejores decisiones y va a estar 100% abierto al público, porque a nosotros seguramente a la ciudadanía en general se le ocurren mejores maneras de explotar. Totalmente, y creo que los conversatorios van a ser un espacio y los espacios que se puede abrir para la ciudadanía ideal para todos esos avances técnicos de profesionalización y digitalización se acompañen de las realidades y los contextos de quienes viven el sistema de transporte público. Entonces siento que es el espacio donde convergen, ¿verdad? Y se tienen grandes resultados. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias, Abraham, gracias, Cecia. Les invitamos al último bloque de conversación, para el cual damos la bienvenida al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien estará en conversación con Luis Ávila. Bienvenido.
Bueno, pues ya para cerrar, nos interesa abordar de manera directa y ágil, si nos lo permite, secretario, 3 temas importantes. El primero, viendo los resultados, escuchando intercambios con parte del gabinete, desde la perspectiva del gobierno estatal, en su 4º año de gestión, ¿cuáles son los principales avances y cuáles son los principales retos que ven en términos generales? Bueno, antes que nada saludo a todo el auditorio. Y bien, pues creo que haciendo un análisis de lo que veíamos ahorita, de lo que nos presentaban, sin duda vemos que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas cosas por concluir sobre todo. Vemos que todavía hay muchas áreas de oportunidad en movilidad, en medio ambiente. Sin embargo, vemos avances importantes y creo que la tendencia es positiva y eso dicta que el plan estratégico de gobierno pues lleva un rumbo adecuado. El plan estratégico de gobierno, como bien sabemos, es de un sexenio, es a 6 años y creo que los avances se están reflejando. Sin embargo, tenemos que meter pues un poco más de enfoque en algunas áreas que veíamos, que sin duda las traíamos y las traemos en el radar y creemos que ahí debe y ahí va a estar enfocado todo el esfuerzo para que siga esa tendencia y poder concluir pues este sexenio en una mucho mejor calificación, que siga esa tendencia, que ojalá y podamos hacer una curva pronunciada empezando por el siguiente año que estemos aquí. Gracias. Hay un tema común en los indicadores y que mencionaban las especialistas que tiene que ver con la rectoría del Estado y la coordinación. Y es un tema que lo mencionaba Valeria en el tema del aire, que no veía un eje rector en la política ambiental, o Rosario para la protección de las cuencas, y se ve claramente en el tema de movilidad. No hubo tiempo de abordarlo, seguramente Cecia lo hubiera hecho. Quisiera conocer, además, es parte de la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, después de años complejos en el tema político, ¿cuál es la perspectiva del Estado para resolver a través de mecanismos de coordinación eficaces temas que requieren sí o sí de la participación de actores políticos ajenos al Estado, pero donde el Estado sin duda tiene la responsabilidad principal? Bueno, yo creo que es un tema sin duda complejo, pero necesario. Como bien lo dices, hubo unos años que no fueron los mejores en tema de gobernabilidad y comunicación, pero hemos visto que sin duda eso ha mejorado muchísimo y el claro ejemplo está en el presupuesto que ahora obtuvimos este año, precisamente este año. Y creo que todo este diálogo que se ha llevado ha hecho que mejoremos en muchísimos rubros, como lo es el claro ejemplo de la seguridad. Todos los días tenemos una mesa de seguridad donde están diferentes autoridades, donde están autoridades municipales, autoridades federales, autoridades estatales, Fiscalía Local, que aquí se encuentra el fiscal, Fiscalía General, Ejército, Guardia Nacional, y son mesas donde se tiene que dialogar con distintos poderes y cuando existe esta colaboración y coordinación es cuando se llevan a cabo estos grandes resultados que hoy podemos ver que estamos viviendo con el tema de seguridad, que sin duda es un tema que se debe de estar siempre en mejora continua, pero creo que la coordinación y colaboración que se está llevando es lo que han hecho que esto avance. Como también tenemos una mesa de coordinación metropolitana que pues tienes que estar sentado con estos diferentes actores políticos, con alcaldes, con diputados, con autoridades federales, como en esa mesa también está mi compañero Héctor, donde se tiene que establecer esa comunicación, esa coordinación para poder así sacar adelante los temas del metro, por ejemplo, que son temas que se requieren de permisos municipales, que se requiere de intervención de la federación en temas de, por ejemplo, la CFE, temas de Conagua, y creo que lo hemos hecho muy bien en los últimos años. Ha salido adelante todo este diálogo, ha salido adelante todas las acciones con este diálogo y así vamos a seguir. Sin duda para nosotros es prioridad concluir con todo el plan de gobierno y sabemos perfectamente que se requiere de tener este consenso y este diálogo con diferentes autoridades.
Y ahorita lo que apreciamos en materia de coordinación, el Mundial precisamente ha generado cierta sinergia, pero pasando el Mundial ciertamente vienen tiempos complejos donde se acerca más el periodo electoral. ¿Qué es lo que el gobierno estatal hará diferente para obtener resultados distintos en materia de coordinar autoridades diversas y poder cerrar con los resultados esperados, sobre todo en temas como la movilidad que requieren mucho más allá que los proyectos estratégicos que el gobierno ha empezado? Bueno, yo creo que, como bien lo dijiste ahorita, el Mundial es un evento coyuntural, como lo dijo el gobernador en la mañanera, es un evento coyuntural que nos ayuda a acelerar las obras, pero como bien sabemos el Mundial va a venir, se va a vivir con mucha pasión y se va a ir. Lo que se va a quedar es este legado, todas estas obras que se están haciendo, y nosotros no nos vamos a perder. Nosotros sabemos que nuestra prioridad y nuestro enfoque está en gobernar, en terminar las obras, en no meter asuntos que no le correspondan al servicio público, a sacar adelante todos estos proyectos, que es una enorme responsabilidad. Construir casi 40 kilómetros del metro es una responsabilidad tremenda, como para tener la mente en cualquier otro lado que no sea concluir con esto. Llevar a cabo, que salga adelante todo este plan que comentaba hace rato mi compañero Abraham, de tener todos los 4,000 nuevos camiones en un Sintram, enfocados en toda la ciudadanía, que pasen por los paraderos en el debido tiempo, que esté toda la ciudad conectada, que esté la semaforización. Junto con ello, pues es una responsabilidad enorme, donde a nosotros, regresando a tu pregunta, lo único que debe de preocuparnos y donde debemos de estar concentrados es en sacar eso adelante, y eso requiere de tener este diálogo, esta coordinación, esta comunicación con diferentes entes políticos, y así va a ser. Nosotros no vamos a estar pensando en otra cosa que no sea concluir estos grandes proyectos. Gracias, secretario. Ya para cerrar, un tema que ha sido motivo de debate tiene que ver con el gasto público, el ejercicio del gasto. En la encuesta, por un lado, las finanzas públicas, el tesorero, que también aquí nos acompaña, ha insistido, y lo vemos en los datos, que Nuevo León tiene margen de solicitud de deuda. Por otro lado, también es cierto que algunos indicadores externos del ejercicio del gasto gubernamental generan preocupación. Uno de ellos, en la encuesta sí vamos, por ejemplo, la percepción del mal uso de los recursos, que muchas veces se mide en percepción, tuvo un brinco de 8 puntos porcentuales entre 2024 y 2023 para el gobierno estatal. Ha habido cuestionamientos de diferentes sectores de la falta de pagos a acuerdos previamente realizados. Y no podemos obviar el tema que presentábamos, donde se percibe un gasto muy alto en publicidad oficial del gobierno estatal. Creo que más allá del dato que nos compartía Leslie, para muchos ha sido muy evidente que el gobierno está haciendo un esfuerzo por promover obras y acciones en toda la ciudad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo garantizar que el presupuesto que se está solicitando se haga con un uso responsable, y qué mensaje mandaría el Estado justamente frente a estas críticas en diferentes rubros? Bueno, creo que bien lo decían los números, las finanzas son sanas. Creo que la gestión que ha hecho el tesorero habla por sí sola. Vemos que pues toda esta deuda que se ha ejercido, pues creo que cualquier persona que estamos aquí la podemos ver en la calle. Ahí está la obra, se ven todas estas grandes carreteras, se ven las carreteras que se están haciendo, que no se habían hecho en más de 20 años. Vemos las líneas del metro que se están construyendo, vemos estos grandes programas de salud, donde felicito a la secretaria, que sacó casi excelente, programas de salud enormes, coberturas, cáncer de mama con cobertura universal, cáncer infantil con cobertura universal, código infarto, código OYE, otros programas que tiene igualdad. Todo lo que se está haciendo, ahí está,
pero de alguna forma se tiene que comunicar. Tenemos que hacer que la gente lo sepa para que así puedan usar estos grandes programas y pues como bien sabemos la comunicación cuesta. Entonces claro que estamos tratando de que sea un gasto responsable, pero tenemos que hacer llegar esa información de todo lo que se está haciendo en el gobierno a la sociedad para que así puedan disfrutarlo, porque finalmente todo lo que se hace todos los días, todo el esfuerzo nuestro es para los ciudadanos y necesitamos que los ciudadanos lo sepan para que así puedan gozar de ellos. Y creo que bueno, pues hablando de las finanzas, creo que son finanzas sanas, se ven los números, por algo permiten o los bancos autorizan solicitar más financiamiento. Entonces yo creo que el tema de las finanzas es un tema en el que estamos bien evaluados y vamos a seguir trabajando para que así sea y que todos los grandes proyectos se concluyan con las finanzas sanas. Muchas gracias, secretario. Te reitero el agradecimiento del diálogo tanto a ti como a las y los secretarios. Consideramos que estos ejercicios son muy necesarios para fortalecer la democracia. Agradecemos mucho su tiempo, atención y nuestro compromiso es, como lo decíamos con los secretarios que te precedieron, abrir cada vez más espacios de diálogo y no perder la concentración. Y es de nuevo nuestra invitación en los 2 años que quedan, porque todavía faltan muchos resultados que ver y una ciudadanía exigente, creemos que aunque a veces es incómoda, es la mejor noticia que puede tener el Estado, no solo para esta administración, sino para todo lo que sigue. Creo que es necesaria, esa crítica constructiva es necesaria, porque así podemos entender bien dónde están las inquietudes de los ciudadanos. Hay veces que es un tema de comunicación, como bien lo decíamos, de información, pero hay otras veces que evidentemente sí hay una molestia donde a nosotros nos ayuda para así cumplir o entrar, enfocar ahí a esa área donde están pues estas inquietudes de los ciudadanos. Muchas gracias y a la orden. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. Gracias. Le agradecemos a nuestro público permanecer un momento en sus asientos y a todas y todos los participantes del diálogo, tanto autoridades como especialistas, a pasar nuevamente al estrado para la toma de la fotografía oficial.